Amén, gloria a Dios. Hasta chinito se nos hace la piel, ¿verdad? Algo precioso, bonito. El Señor ha sanado nuestras heridas, nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha dado un nuevo nombre. Gloria sea a Él para siempre. Amén. Y estamos celebrando esta semana, ¿verdad? La vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, amén. Cosa que celebramos todos los días, pero en esta noche queremos hacer enfoque, amén, en no solamente a la muerte y la resurrección de Cristo, sino también su trabajo y su ministerio, que tuvo mucho que ver, que el Señor, a través de lo que Él hizo camino para que tú y yo caminemos en sus pisadas. Y dice su palabra en 2 de Corintios capítulo 5 que somos embajadores de Cristo. O sea, tú, hermana, tú, hermano, eres un embajador de Cristo. Eso significa que tú y yo representamos a Jesús. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Tú y yo representamos a Jesús, al Hijo de Dios, al Rey Todopoderoso en esta tierra. Tú y yo somos embajadores, dice la palabra, de Cristo. Y eso no es cualquier cosa, no, es algo poderoso, algo que si realmente lo entendemos y lo aplicamos en nuestra vida, llevaremos una vida victoriosa y entenderemos cuál es el propósito de nuestra vida en esta tierra. Un ministerio radical que sigue transformando vidas, que transformó tu vida, que transformó mi vida y que seguirá transformando vidas y corazones, generaciones por generaciones. Porque su palabra es verdad y es viva y penetra, dice, hasta lo profundo de tu corazón. Vamos a ir a la palabra, a Juan, capítulo 1, versículo 35. Al comienzo del ministerio de Jesús, Él empieza a predicar la palabra, empieza a escoger a esos hombres que vendrían a ser los 12 discípulos. Y en el capítulo 1 de Juan, versículo 35 en adelante, dice así: el siguiente día, otra vez, esto es después de que Jesús es bautizado, dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, o sea, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y dice que le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Porque el Señor, cuando habla su palabra, la palabra trae vida a nuestros corazones. Dice en Mateo capítulo 7 versículo 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Algo nuevo traía Jesús a esa generación, algo que esa generación nunca había visto, y eso que estaba en Jesús está en ti, porque somos embajadores, dice la palabra de Cristo. Y el poder de Cristo siendo manifestado en los corazones trae vida y vida en abundancia. Y dice aquí que Él les enseñaba con denuedo, con poder, con autoridad. Y ellos no estaban acostumbrados a eso. Y cuando ellos escuchaban a Jesús, cuando escuchaban las palabras del Señor, el corazón de ellos eran abiertos a esa palabra. La palabra que salía de Jesús era palabra poderosa, llena de sabiduría y de verdad, que cuando llegaba a los corazones hacía una huella, así como
cómo lo ha hecho en tu corazón y en mi corazón ha hecho una huella. ¿Quién puede levantar sus manos y decir que puede volver a ser igual que antes de que conoció a Jesús? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ha hecho huella en tu corazón. Y es esta palabra la que trae fruto dentro de nosotros. Y dice que le siguieron. Jesús, cuando hablaba, impactaba a las multitudes. Tú y yo impactamos. Somos en esta tierra representantes de Jesús. Impactamos a las multitudes con lo que hablamos. Hablamos con autoridad y con poder la palabra, así como la hablaba Jesús en aquellos tiempos. Porque el ministerio de Jesús, el trabajo de Jesús, aleluya, fue un trabajo que ahora nos toca a nosotros engrandecer el reino de Dios en los corazones de los hombres. Nicodemo, un principal entre los judíos, un hombre influyente, un hombre respetado del Sanedrín, dice que vino a Jesús de noche. Oyendo este hombre acerca de Jesús, él dijo: yo tengo que ir a ver con mis propios ojos y tengo que oír con mis propios oídos quién es este Jesús del que tanto yo escucho hablar. Y como él era un hombre respetable entre el pueblo, tal vez tuvo temor venir a Jesús de día, y dice que vino de noche. Y dice en Juan 5:16, hablando, saliendo de su boca estas palabras, de la boca de Nicodemo, y dice: reconociendo que nadie puede hacer estas señales que tú haces, le dijo Nicodemo a Jesús, si Dios no está con él. El ministerio de Jesús, el trabajo de Jesús estaba alcanzando a todo tipo de multitudes, a la muchedumbre, pero también estaba alcanzando a aquellos que estaban en el gobierno, en la religión, porque déjame decirte que no hay religión que pueda parar el poder de Dios. Cuando el Señor quiere cambiar una vida, quiere transformar una vida para su gloria, no hay nada que pueda parar el poder de Jesús. Y dice que este hombre, vamos a pasar a Juan capítulo 5 para un poco leer acerca de este hombre. Juan capítulo 5 versículo 16. Gloria a Dios. En el capítulo 3, perdón. Y dice que respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, confuso ante esa verdad que le estaba presentando Jesús, una verdad que para él en ese momento en su mente no podía entender la magnitud de esas palabras. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él estaba centrándose en lo natural, no en lo espiritual de esas palabras que Jesús le estaba diciendo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Y más adelante dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, Nicodemo era un maestro de la ley, pero él necesitaba abrir su corazón y abrir su mente a estas nuevas palabras que Jesús le estaba presentando. Porque las palabras de Jesús, aleluya, cuando tú las metes a tu corazón, empiezan a hacer algo en tu vida.
De repente el Señor empieza a hacer algo en tu corazón y tú te dices, wow, y hasta tú mismo te maravillas del poder de Dios cuando tú dejas actuar la palabra en tu corazón. Pero Jesús influyó a los demás con su ejemplo y conducta. No solamente con lo que Él decía impactaba, sino con lo que Él hacía. Porque Él no era un hombre de doble ánimo, no. Él era un hombre que conocía su misión en esta tierra y Él estaba siempre en la casa de su Padre, escuchando y haciendo, aleluya, la obra del Padre. Y cuando llegó el tiempo que Él empezó su ministerio y su trabajo para Dios, Él lo hizo con excelencia. Y el Señor espera de nosotros excelencia. Que tú y yo impactemos al mundo allá afuera con nuestras palabras, como si habláramos con autoridad, así como Cristo habló con autoridad. No como los demás, no como aquellos que hablan y no hacen, que hablan y no actúan. No, somos embajadores de Cristo. A Él le importaban las almas, la sanación interior, como decía la canción que danzaba nuestra hermana Juni. A Él le interesa tu sanación interior, tanto como la exterior. Y Él dejó a un lado toda religiosidad. Dice la palabra en el capítulo 5:10 que Él sanó en el día de reposo a un hombre que tenía 38 años enfermo. Y Jesús le dice en Juan capítulo 5 versículo 8 y 9, le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Pero los religiosos, o sea, aquellos que no les importa el corazón del hermano, aquel que no le importa lo interior del hombre, sino solamente la religiosidad, empezaron a murmurar y a decir. Él dice en Juan capítulo 5 versículo 10, ellos dicen, wait a minute, un momento aquí. ¿Podrá Jesús hacer todo lo que quiera, pero que no se meta con el día de reposo? Y ellos dicen, es día de reposo. Y le dicen al hombre que estaba cojo y lisiado, que iba llevando su lecho, le dicen, no te es lícito llevar tu lecho en el día de reposo. ¡Wow! Yo me quedé con la boca abierta. Que estos hombres religiosos no se gozaran junto con ese hombre que 38 años tenía acostado en ese lecho, sino que vieron solamente es día de reposo. La ley dice, el Señor está interesado en sanar tu interior. Y déjame decirte que cuando Dios viene y sana tu interior, así como ese hombre agarró su lecho y lo cargaba, así tú vas a poder, amén, aleluya, ser libre de aquello que te ata, de aquello que no te deja, aleluya, caminar con libertad en el Señor. Y ya no más necesitarás ese lecho. Porque la libertad, cuando Cristo da libertad, ya no necesitas de aquello. Cristo viene a tomar el lugar número 1 en tu vida. Que la religiosidad no te lleve a cometer el error de que la cosa número 1 es el corazón, el alma, las emociones, aquello que el hombre necesita sanar. Que si el servicio se tarda más, que se tarde más. Pero si un corazón necesita ser sanado, dejemos que el Señor sane los corazones. Porque cuando un corazón es sanado, esa persona que el Señor sana el corazón
esa persona por gratitud viene al altar y que empieza a servir al Señor. ¿Cuántos de nosotros el Señor sanó nuestras heridas, limpió nuestros pecados y ahora estamos sirviéndole de corazón? ¿Por qué? Porque aquello que el hombre nunca pudo hacer por ti y por mí, viene un hombre que se llama Cristo y viene y transforma tu interior y te da vida. Te da vida. Jesús dijo estas palabras en Mateo capítulo 10, versículo 34. No crean que he venido a traer paz a la tierra. Vino a traer paz a tu corazón. Porque cuando hay dolor, cuando hay tristeza, déjame decirte que el poder de Dios puede venir a traer paz aún en medio de la tormenta. Pero Jesús aquí está hablando y dice: no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. ¿Verdad? ¿Por qué se rieron? Por algo se rieron. A la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Cuando venimos a aceptar a Jesús, las primeras personas que ponen pero, ¿quiénes son? La familia, las personas más cercanas a tu lado. Te dicen: ¿cómo es que te hiciste? Aleluya. Pues sí, me hice aleluya. Así le dicen a uno, da los aleluyas. Que me digan aleluya, a toda honra. Amén. Pero a Jesús le importaba las almas, la sanación interior. En Juan capítulo 9, Jesús sana al ciego de nacimiento. ¿Y qué pasa? En Juan capítulo 9, más adelante, dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. O sea, que ya no era ciego. Ya Dios lo había sanado. Y dice, y era, oh my God, otra vez, era día de reposo. Y dice, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos, era día de reposo. Y dice que entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Y dice, otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. En Juan capítulo 4 se relata la historia de la mujer, amén, samaritana. Y dice ahí que le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Tal vez algunos digan, ok, por la geografía le era necesario pasar por Samaria. Pero déjame decirte algo. Dios sabía que en ese lugar donde estaba esa mujer, en ese pozo, había un corazón necesitado, desesperado, que no hallaba qué hacer con su vida ni qué paso tomar. Y le fue necesario a Jesús pasar por ahí, porque a Jesús le importa el interior del hombre y de la mujer. Y a Dios le importaba que esta mujer fuera sana interiormente. ¿Por qué? Porque esta mujer tenía algo que no la dejaba ser libre. Y Jesús, sabiendo cuál era aquello que paraba a esa mujer, y Él se lo dice y se lo confiesa y le dice: este es tu problema. Mas ahora yo te digo que yo traigo agua viva.
Y Jesús se le presentó a la mujer como esa agua que purifica, porque eso era lo que esa mujer necesitaba en esos momentos, esa agua que iba a purificar su interior, que iba a purificar su ser. Porque Jesús era guiado por el Espíritu. Cuando tú y yo somos guiados por el Espíritu te va a decir por dónde caminar. El Espíritu te va a decir por dónde tienes que dirigir tu camino. Porque le era necesario a Neri que pasara por Walmart aquel martes 13 de diciembre a las 6 de la tarde, porque ahí había una vida necesitada que estaba esperando una palabra de consuelo. Y déjame decirte que, como les decía anteriormente, tú y yo somos representantes de Jesús en la tierra. Y si Él no nos usa a nosotros, ¿a quién va a usar? Hay almas necesitadas allá en el mundo que necesitan palabra que los lleve a reconocer dónde se encuentran ellos en ese momento, y solamente necesitan alguien que les diga: Jesús te ama, no estás solo. El Señor te abraza y te dice que Él tiene planes especiales para ti. Y cuando tú haces eso, el corazón de esa persona se abre. Pero Dios, aleluya, nos necesita que nosotros seamos guiados por su Espíritu, para que caminemos por donde debemos de caminar, por donde vamos a ser de bendición. Persistencia. 5 minutos y voy a terminar. Las palabras de Jesús no eran fáciles de escuchar. Muchos no creyeron en su ministerio y murmuraban. Él les decía: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Y los que le conocían decían: ¿que no es ese Jesús, el hijo de María? Y lo miraban con ojos naturales y decían: pero ¿cómo es posible que Él diga que Él es el pan que descendió del cielo? No lo podían entender. Y muchos discípulos se volvieron atrás. Y en Juan capítulo 7 versículo 5 dice que ni aún los hermanos de Jesús creían en Él. Fue rechazado por las autoridades, mas Él siguió, aleluya, caminando en ese camino angosto, que no es fácil de caminar, que a veces se nos hace difícil venir a la iglesia. A veces se nos hace difícil levantar las manos. A veces se nos hace difícil levantarnos temprano. Pero cuando nosotros caminamos en ese camino angosto, así como Jesús, el Señor va a hacer cosas grandes a través de nosotros. Y la humildad, para terminar. Jesús mostró humildad. En Juan capítulo 7 versículo 45, Él hace algo que se registra en la Biblia, que dejó a los discípulos con la boca abierta. Y aún Pedro le dijo: Señor, no soy digno que me laves los pies. Pero Jesús les estaba enseñando a sus discípulos lo que era la humildad, lo que debe ser la humildad en aquellos que sirven al Señor. No pensar que somos mayor que los demás, sino somos servidores. Estamos aquí para servir. Era lo que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos. ¿Sabes por qué el ministerio de Jesús fue radical y sigue aún transformando corazones? Porque esta palabra dice que es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, a fin de que tú y yo seamos hombres perfectos,
preparados para toda buena obra. Tú y yo somos embajadores, dice la palabra. Cuando salgamos de esa puerta, caminemos como eso, como representantes de Cristo aquí en la tierra. ¿Has estado representando bien al Padre? Si no lo has estado representando bien, al salir de esas puertas, empecemos a representarlo como Él debe de ser representado. Pongámonos de pie. Vamos a cantar una canción. Y mientras que cantamos esa canción, quiero que tú te olvides de todo, de la hora, del día de mañana, y levantes tus manos y le des gracias al Señor por su palabra, por su presencia, porque Él nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha dado vida nueva. Y que te ayude y me ayude a representarlo en esta tierra. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Así